Entonces continuamos el día de hoy con, como les decía, con sistema cardiovascular. Vamos a ver circulación arterial del miembro superior. El sistema cardiovascular, en cuanto a arteria y vena, hay que decirlo, es un poco más entretenido en fisiología, entender cómo esta arteria y vena y, bueno, capilares, etcétera, se adaptan de acuerdo a los requerimientos del tejido en el cual están ellos irrigando. En cambio, en anatomía humana se trata más de, en el fondo, entender los recorridos arteriales. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, porque igual es bastante árido aprender la arteria. Entonces, la semana pasada habíamos visto el corazón, ¿cierto? Eh, no habíamos de alguna otra forma estudiado su ubicación, la configuración externa e interna, su vascularización e inervación, que idealmente los órganos internos se estudian así. Más a futuro es como el orden de estudio que tiene que tener un órgano interno. Primero estudiar dónde está ubicado, luego estudiar su configuración externa, después su configuración interna, luego la vascularización y por último la inervación. Es como el orden ideal para entender un órgano. Aquí retomando principalmente la arteria aorta, que sale, ¿cierto?, desde el ventrículo izquierdo, que es el que está acá. A partir de esta arteria aorta, que tiene una porción ascendente, un arco, y después una porción descendente que se divide tanto en una región torácica y otra abdominal, que es muy probable que lo hayan visto con la profesora. A partir de este arco aórtico aparece lo que se llama un tronco brachiocefálico, que existe solo en el lado derecho, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Y como pueden ver, este tronco brachiocefálico existe principalmente porque el arco de la aorta va hacia posterior. Entonces aquí existe un alargamiento de este vaso, que es el tronco brachiocefálico, para poder llegar al miembro superior y después dirigirse hacia el cuello y la cabeza. No así en el lado izquierdo, ya que está más a posterior y eso permite que salgan directamente a la posición que ellos se dirigen, que esta arteria se dirigen. Entonces nosotros, para llegar al miembro superior, para entender la circulación del miembro superior, tenemos que entender primero esta parte de dónde vienen las arterias subclavias. Aquí vemos la arteria vertebral, que es la que también va hacia el cerebro. Acuérdense que se introduce por los procesos transversos de C6 y AT1, o AC1, perdón. Y aquí está la arteria subclavia derecha y la izquierda. La derecha proviene del tronco brachiocefálico, mientras que la izquierda proviene directamente del arco de la aorta. Ya llegando al miembro superior, esto es igual que andar en las calles de Santiago. Cada ciertos límites la arteria va a cambiar de nombre. Y por dar un ejemplo cualquiera, ustedes cuando van por Avenida Santa Rosa y llegan a Alameda, después hacia allá, hacia el norte se llama MacIver, y si usted continúa se va a llamar Recoleta. Entonces siempre van a haber puntos de inflexión en los nombres de las calles. En las arterias pasa exactamente lo mismo. Entonces, de una arteria subclavia, que está pasa por debajo de la clavícula, de ahí su nombre, llega un momento que se empieza a llamar arteria axilar y después arteria braquial. Y esta arteria braquial, a la altura del pliegue del codo, se divide en dos arterias. Una que se llama radial, que se va por el lado radial del miembro superior, asociado a ese hueso, y otra que se va a llamar ulnar, que va asociada al hueso ulnar, llegando al sector de la palma, formando los arcos palmares profundos y superficiales. Eso es a grandes rasgos o generalidades de lo que es la irrigación del miembro superior. Es como en el fondo lo mínimo que yo debería manejar. Pero ya partiendo con detalle, vemos que está la arteria subclavia y una vez que cruza a la clavícula hasta el nivel del borde inferior del músculo redondo mayor. Aquí iría insertado el músculo redondo mayor, desde la escápula hacia allá. El borde inferior de este músculo delimita entre llamarse arteria axilar y arteria braquial. Braquial se refiere a braquia, estamos hablando del brazo. Entonces, la arteria braquial va en el sector del brazo y es una arteria que en algún momento la vamos a utilizar para tomar la presión sanguínea.
con un estigmomanómetro. Entonces, en el trozo de la arteria axilar tenemos alrededor de 6 ramas. Primero hay una rama que tiene por nombre torácica superior, que va a irrigar parte del tórax. Tenemos la rama pectoral, como su nombre lo dice, se va a distribuir en la región pectoral. Tenemos una arteria torácica larga, que también se va a dirigir en el borde lateral del tórax. Tenemos una arteria que se llama tóraco dorsal, que va irrigando, perdón, primero en la región del dorsal ancho. Y hacia el lado lateral vamos a encontrar ramas como por ejemplo la arteria circunfleja, donde hay una arteria circunfleja umeral anterior y posterior y que se terminan anastomosando, se unen. Y también tenemos una arteria que se llama tóraco acromial, como pueden ver va a irrigar también parte del tórax, pero va a dar distintas ramas, como una rama clavicular, una rama que se va a tener por nombre acromial, que va a ir a la región del acromion, y también una deltoidea. Desde aquí van a salir ramas también que van a ser articulares propiamente tal, o sea que van a ir a irrigar la articulación. Entonces, esta arteria axilar tiene alrededor de 6 ramas que van a estar preocupadas de la irrigación del hombro y la región del tórax superior y lateral, para decirlo de forma más resumida. Después, bajo este borde, como pueden ver, bajo el borde del músculo redondo mayor, vamos a encontrar la arteria braquial. Y la arteria braquial después vamos a ver que va entre el músculo tríceps y bíceps, discurre por la cara medial del brazo, donde va a dar una rama que se llama la arteria profunda del brazo o también braquial profunda, que se va a ir hacia posterior para dar irrigación en la región posterior del brazo, principalmente en la región del tríceps, dando ramas que van a ascender, uniéndose a la circunfleja, como ramas que van a descender, de los cuales vamos a encontrar una arteria colateral radial, que va a ir a irrigar la región del codo, y una arteria colateral medial, o media, mejor dicho, que también va a ir a formar un círculo arterial al codo. Por el otro lado, por la región medial, tenemos la arteria braquial, que es la arteria principal, y va a dar una rama colateral que se llama la arteria colateral ulnar superior, que a la vez también se van a estomosar con arterias que provienen de abajo. Siempre en las articulaciones van a haber círculos arteriales, siempre. Siempre van a haber mucha anastomosis en las regiones del hombro y el codo y también de la muñeca o del carpo. Cuando ya vamos descendiendo, previo a llegar a la altura del pie y el codo, nos vamos a encontrar con otra arteria que se llama la arteria colateral ulnar inferior, que va a tener una bifurcación tanto anterior como posterior para irrigar también la región del codo. Ya llegando al pliegue del codo, nosotros nos vamos a encontrar con esta bifurcación, donde ocurre la división de la arteria braquial entre una arteria radial y una arteria ulnar. Y como pueden ver, la arteria radial va a dar una arteria que se llama arteria radial recurrente, que en el fondo todo lo que tiene por nombre recurrente es porque rompe el ángulo de división. Si tú te fijas, cuando va descendiendo, la arteria emerge generando un ángulo hacia inferior. Todas las arterias van generando un ángulo hacia inferior cuando se van dividiendo. Pero cuando la arteria rompe ese ángulo y se devuelve hacia arriba, tiene por nombre recurrente. Y lo mismo pasa con los nervios también. Entonces, esta arteria que nace de la radial se llama arteria radial recurrente porque se devuelve y se anastomosa con la arteria colateral radial, dando de alguna otra forma una irrigación alrededor de el codo. Y por otro lado, a esta altura, la ulnar va a dar varias ramas. Por ejemplo, va a dar la rama recurrente cubital anterior, que termina anastomosándose con la arteria colateral cubital inferior o ulnar inferior. Y por otro lado, va a dar la arteria recurrente ulnar posterior, que pasa por el surco, donde está el nervio ulnar, y se anastomosa con la arteria colateral ulnar superior. Entonces aquí terminan dando una especie de irrigación en particular en el codo, como un círculo arterial. También vemos que hacia medial da una rama que se llama la rama anterior interósea común. Y esta rama interósea común da una rama interósea anterior y posterior,
no muy difícil de comprender, pero a la vez da una arteria interósea recurrente, que esa sí sube y se anastomosa con la arteria colateral media, que proviene de la arteria braquial profunda. Entonces aquí vamos a volver a ciertos segmentos donde podemos ver la arteria subclavia cuando cambia de nombre a arteria axilar y da ramas claviculares, la rama tóraco-acromial, dando origen a las ramas acromiales, deltoideas para el deltoide, ¿cierto? Ramas pectorales, propiamente tal. Estas circunferencias que ven acá, en el fondo están principalmente enfocadas a lo que ocurre con la anastomosis de las arterias, que están de alguna u otra forma asociadas a la arteria axilar. Como pueden ver acá, la arteria axilar pasa por posterior al pectoral mayor. Aquí encontramos el pectoral menor, disculpen. Pectoral menor. Pectoral mayor va sobre este pectoral, que va insertado aquí en el proceso coracoides hacia principalmente segunda, tercera, cuarta, quinta costilla, a veces tercera, cuarta y quinta costilla. Y esta arteria axilar va dando sus diversas ramas. Como decíamos, da la rama torácica superior, que va hacia la región pectoral, la rama tóraco-acromial, que también tiene una rama hacia la región pectoral, mientras todas las otras van hacia el acromion, hacia la clavícula y hacia el deltoides. Y después más inferior nace la arteria torácica lateral, que la torácica lateral antiguamente era conocida como la mamaria externa, ya que irriga la región lateral de la mama. Y después más inferior podemos encontrar la anastomosis de la ambas circunflejas, la umbral posterior y anterior. Y por último, vemos la arteria subescapular, que como pueden ver, rodea la escápula por debajo y asciende para anastomosarse con ramas de la arteria supraescapular. Que esta rama de la arteria supraescapular proviene principalmente de otras arterias que están en la región de la subclavia. Después ya continúa hacia más abajo y me divido en la arteria, ¿cierto? Humeral, a partir del borde inferior de el músculo redondo mayor, que estaría este sector, este es el dorsal ancho. A partir del borde inferior del redondo mayor, que debería estar a esta altura, me paso a llamar arteria braquial y a partir de ahí doy una braquial profunda, que era la que habíamos comenzado anteriormente. Entonces aquí nuevamente, según Netter, según Sobota, vemos que también existen tres divisiones dentro de la arteria axilar. 1, 2 y 3 indican las porciones primera, segunda y tercera de la arteria axilar. Entonces uno puede decir la primera porción sale la torácica superior, en la segunda porción podemos encontrar la tóraco-acromial con sus distintas ramas y también la arteria torácica lateral. Por otro lado podemos ver que en la tercera porción salen las circunflejas, humerales, anterior y posterior, como también sale la arteria subescapular que después se asciende hacia una arteria circunfleja, asciende para unirse con ramas de la arteria supraescapular que viene del tronco tirocervical, desde la subclavia. Y van a anatomosarse entre ellas para dar irrigación principalmente a la región del hombro, el tórax y la región lateral del tórax. Por posterior, cuando la arteria circunfleja, permítanme retroceder, que es la que está acá, que proviene de qué? De la arteria subescapular, que se divide y da la arteria tóraco-dorsal y la arteria circunfleja de la escápula. Retomando la arteria circunfleja, como pueden ver, hace toda una red de irrigación a partir de la arteria supraescapular y dorsal de la escápula para dar irrigación a toda la región escapular, tanto a los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. Y a la vez salen ramas que van a permitir darle irrigación al hombro. Aquí vemos la arteria circunfleja humeral posterior como sale por el espacio cuadrangular para dar irrigación a la región del hombro. Aquí vemos más in situ la arteria braquial cuando va descendiendo y va pasando entre los músculos y como pueden ver va acompañado del nervio mediano por medial y el nervio ulnar por lateral y después a cierta altura, o el tercio inferior del brazo, la arteria cambia de lugar, se cruza y pasa a irse por lateral y el nervio por medial. Aquí vemos la arteria humeral profunda
cómo se va hacia la región posterior para dar irrigación principalmente en la región del tríceps, principalmente la musculatura. Y lo mismo pasa con la arteria braquial, que también le va a dar irrigación, pero principalmente al bíceps y al músculo braquial. Aquí el bíceps está como dividido y podemos identificar el músculo braquial en su profundidad. Entonces aquí estamos en la región del hombro, vemos la arteria supraescapular, la arteria circunfleja escapular y cómo se forma la anastomosis para dar irrigación a la región escapular posterior, principalmente los músculos que están en ese lugar. La arteria circunflejo humeral posterior sale desde el espacio cuadrangular, mientras que la circunfleja escapular sale del espacio triangular y la arteria humeral profunda pasa por el triángulo tricipital para irse hacia posterior dando irrigación al tríceps. Ya llegando al pliegue del codo, como decíamos, esta arteria se bifurca y da ramas que van a ir hacia superior, que ya fueron mencionadas, y ramas que van a ir a inferior. Principalmente le damos énfasis a las arterias interóseas, que el nombre lo dice respecto por dónde se disponen, y hay una anterior y una posterior, de acuerdo a si pasan por anterior o por posterior de esta membrana interósea. Llegando a la altura de la muñeca, esta arteria radial y esta arteria ulnar terminan anastomosándose, dando origen a lo que se llaman los arcos palmares profundos y superficiales. Esto es muy importante y generalmente es preguntable en las evaluaciones, que la arteria ulnar es la que va a estar preocupada principalmente de formar el arco palmar superficial, ya que la arteria ulnar continúa con su nombre y se terminan anastomosando con una arteria que se llama radio palmar, que es rama de la arteria radial. Y esta radio palmar se une con la arteria ulnar para dar origen a este arco, que es el arco palmar superficial. Y por más profundo vamos a encontrar que la arteria radial continúa su recorrido, pasa por detrás del pulgar y va a dar origen a lo que se llama el arco palmar profundo, que está dado por la unión de la arteria radial más la arteria radio-ulnar palmar, que en el fondo es una arteria que proviene de la ulnar. Entonces, ambos, tanto la arteria radial como ulnar, van a estar preocupadas de hacer ambos en, en arcos, pero el arco superficial le llega mayoritariamente irrigación desde la ulnar, y mientras que en el arco profundo llega más irrigación a partir de la radial. Una vez formados estos arcos, vamos a ver que van a salir distintas ramas. Por ejemplo, en el arco profundo, vamos a ver que continúa la arteria radial y después empieza a formar una arteria que se llama la arteria principal del pulgar. Y esta arteria se va por la cara anterior del pulgar. Y eso hay que tener ojo. Por eso nunca se debe tomar el pulso con el pulgar, porque el pulgar tiene pulso propio, ya que sus arterias van por la región anterior, van por donde está la yema del dedo. No así que esta misma arteria radial continúa con una arteria, que es la arteria radial del índice, porque va por el lado radial del índice, la cual la rodea por lateral. Y como pueden ver, el arco profundo con el arco superficial se van a anastomosar entre los interóseos, entre las regiones interóseas, formando unas arterias digitales palmares común y que se van a bifurcar para dar la irrigación, en este caso, por ejemplo, ulnar del índice y a la vez radial del dedo medio. Ulnar del dedo medio, región radial del dedo anular, y así sucesivamente, hasta que la arteria ulnar en la región medial va a dar la arteria digital palmar, que va a ir por la región ulnar del dedo meñique, y como pueden ver, en la región de los dedos, las arterias pasan por alrededor, como por el borde del dedo, no pasan por anterior. Entonces, de ahí se explica que cuando podemos estar manipulando utensilios de cocina y me corto por el lado externo de los dedos o interno de los dedos, la sangre pueda salir mucho más roja y de forma más pulsátil. Mientras que si me corto en las regiones, por ejemplo, de la yema de estos dedos, es probable que la sangre me salga lenta y más oscura, porque es sangre venosa. Entonces, depende de dónde yo me haga una lesión, puede salir sangre venosa o sangre arterial.
En este caso, si es por el lateral y es profundo, es probable que dañe una de estas arterias y la sangre sea más pulsátil y a la vez también más roja. Aquí vemos a partir del pliegue del codo, cómo bajo la aponeurosis del músculo bíceps se divide en dos, dando origen a la arteria ulnar y a la arteria radial. Y cuando yo me dirijo hacia abajo, no yo, la arteria en el fondo, un ejemplo, la arteria ulnar pasa por detrás del redondo, del pronado redondo, mientras que la arteria radial pasa por sobre el pronado redondo. Y fíjense dónde se mete. Aquí tengo el tendón del músculo supinador largo, o también conocido como el brachioradial, y aquí tengo el tendón del flexor radial del carpo. ¿Había que aprenderse los músculos? Sí. Y entre esos dos tendones, entre el músculo brachioradial y el músculo flexor radial del carpo, me voy a encontrar con esta arteria radial. Y este es el punto donde yo tomo el pulso de la arteria radial. Entonces este es un punto pulsátil, identificable. ¿Por qué más arriba no puedo? Porque el brachioradial y entre otros músculos cubren la arteria. Entonces este es el sector donde yo puedo palpar el pulso radial entre el tendón del flexor, perdón, del brachioradial y el tendón del flexor eh, radial del carpo. Y en la región del codo, aquí hay una pequeña región donde está la región del pliegue del codo, y pueden ver que ahí viene la arteria descendiendo entre el músculo braquial y el músculo bíceps braquial. Este es el sector donde uno pone el estetoscopio para tomar la presión sanguínea. Entonces yo voy a estar tomando la presión de esta arteria. Y a la vez en ese sector también puedo poner mis dedos índice y dedo medio. A veces se recomienda con tres, índice, medio y anular, para tomar el pulso. Y es donde yo identifico el pulso, aquí pongo el estetoscopio y puedo tomar la presión sanguínea. En el caso de la arteria ulnar, que pasa por detrás del pronador redondo, los músculos superficiales, ¿cierto? Que está el flexor em, radial del carpo y el músculo palmar largo, me meto en la profundidad y después llego a quedar entre el tendón del músculo flexor superficial de los dedos y el tendón del músculo ulnar anterior, que es el que está acá. Y en ese espacio, entre el flexor superficial y el ulnar anterior, puedo identificar el pulso llegando a la muñeca de la arteria ulnar. ¿Por qué es importante siempre entender los puntos de tomar pulso? Porque hay personas que tienen vasculopatías o problemas, por ejemplo, como la diabetes, que genera problemas en la circulación. Y bueno, en la diabetes ocurre más en los miembros inferiores, pero al tener problemas en la circulación puedo identificar que a lo mejor esta arteria sí tiene pulso y está de alguna otra forma transmitiendo la sangre, mientras que la otra arteria, al no tener pulso, puede haber un estancamiento y puede generar problemas. Por eso es bueno tener vías alternativas para identificar el pulso. Aquí, como ven, fueron siendo sacados algunos músculos para poder identificar, por ejemplo, la arteria recurrente ulnar, que es la que asciende, y la arteria interósea común, y cómo pasan por detrás del flexor superficial la arteria ulnar para meterse entre el flexor ulnar del carpo, o también conocido como ulnar anterior, y el flexor superficial de los dedos, y en el caso de la radial, entre el brachioradial y, aquí está el tendón cortado, pero es del flexor radial del carpo. Y aquí vemos también cómo la arteria ulnar va acompañada del nervio ulnar, mientras que la arteria radial va por sí sola, ya que el nervio mediano desciende por la región media del antebrazo. Y ahí se ve la profundidad de la arteria interósea anterior. Esta arteria interósea, en el fondo, están dando la irrigación a la musculatura profunda, tanto de la región anterior como posterior del antebrazo. Aquí podemos ver en la altura del codo la arteria braquial, la arteria radial y cómo va dando las ramas colaterales. Y fíjense que esta arteria, la braquial, va acompañada del nervio mediano. Aquí vemos cómo sube la arteria recurrente ulnar y pasa por detrás, al igual que el nervio ulnar. De hecho, aquí tenemos una muy buena imagen de la exposición que tiene el nervio ulnar
en el cual yo a veces me golpeo y genero una especie de electricidad hacia inferior. Aquí vemos la arteria ulnar y cómo da la recurrente ulnar. Y más inferior va a dar la interosia común, que se bifurca en una interosia anterior y otra posterior. Y aquí vemos cómo la arteria braquial sigue como arteria radial. Aquí tenemos la visión posterior, vemos la arteria interósea posterior, como les decía, va a dar principalmente irrigación a los músculos en su profundidad, aquí se ve mucho más clara, en su profundidad a la región posterior del antebrazo, tanto a los músculos extensores como a los músculos que van asociados al pulgar. Ya llegando a la región de la muñeca, se van anastomosando con otras arterias que provienen desde la región anterior. Aquí ya llegando a la mano, podemos identificar los arcos superficiales y profundos y de alguna otra forma se identifica lo que yo les decía. La arteria ulnar ven que tiene mayor calibre y se une con una arteria que es la arteria palmar superficial o también conocida como radio palmar, que es una rama de la arteria radial, y se une con la ulnar. Y como pueden ver, la ulnar es la que principalmente da mayor irrigación a la formación de este arco. Hacia posterior vemos el arco profundo, y este arco palmar profundo, como pueden ver, da una rama palmar profunda, o también conocida como cúbito palmar, que es anastomosa con la arteria radial, que le da mayor calibre, mayor sangre al arco profundo. A partir de la radial, como decía, sale la arteria propia del pulgar, que va por anterior en la yema del pulgar, y por eso les decía que no se debe tomar el pulso con este dedo, ya que posiblemente si usted ve a una persona en el suelo y tiene que evaluar eso, va a decir no, si está viva y en el fondo se está sintiendo su propio pulso. Y como ven, la arteria principal del pulgar da una rama que se llama radial del índice, porque va por la región radial, rodeando al índice por lateral. Y así como pueden ver, la anastomosis de estos arcos van a dar origen a la arteria de los dígitos o de los dedos, las arterias digitales, que van a ir por lateral y por medial del dedo, no van por la cara anterior. Entonces, por eso les decía que cualquier lesión por lateral va a ser es muy probable que sea una sangre arterial. Aquí vemos cómo estas arterias digitales palmares propias se bifurcan en las arterias digitales palmares comunes y propias, de acuerdo a dónde se vayan a dirigir. Y vemos cómo van penetrando hacia la superficie las distintas arterias para dar irrigación a los tejidos circundantes. Aquí estos nervios que se ven sobre esta fascia son los nervios que van a dar la sensibilidad, mientras que los nervios gruesos que están en profundidad son los nervios que van a dar movilidad. En el fondo inervan los músculos. Entonces aquí vemos in situ cómo pasa la arteria ulnar por sobre el retináculo flexor, el nervio mediano pasa bajo el retináculo flexor, dando origen a las arterias digitales palmares comunes, para después bifurcarse y dar origen a las arterias digitales. Y al unirse con la rama de palmar superficial o radio palmar, va a dar origen a lo que se llamaba el arco palmar superficial, que pasa por sobre este músculo, que es el músculo abductor corto del dedo pulgar. Y aquí vemos cómo la radial da origen a este círculo arterial que está por la región anterior del dedo pulgar. Insisto que nunca tomen el pulso con este dedo. Y aquí vemos cómo se forma el arco profundo. Aquí está la radial. La radial pasa por detrás del metacarpiano primero, pasa por detrás de él, para irse a la región anterior del pulgar y a la vez formar el arco profundo. Aquí aparece la arteria radial para formar el arco profundo, anatomosándose con la arteria, una rama de la arteria ulnar, que es la rama palmar profunda, también conocida como cúbito palmar o ulno palmar. Aquí tenemos la región del dorso y vemos cómo la arteria radial pasa por detrás del metacarpiano para meterse a formar la arteria propia del pulgar y las arterias que van a ir a la región del el segundo metacarpiano. Y aquí vemos la arteria interósea anterior, que se penetra hacia posterior, dando irrigación a la región de la muñeca, que sería la región carpal, y después dando origen a
las arterias o ramas carpales dorsales para después terminar formando las arterias interóseas o metacarpales dorsales, que se van a anastomosar con arterias que vienen desde anterior. Como pueden ver, la arteria interósea anterior es la que está más preocupada de dar irrigación a la región del carpo por posterior. Los huesos del carpo, también hay un tema aquí con la irrigación, el escafoide, que está articulando con el radio, luego con el trapecio y ahí al primer metacarpiano, tiene muy poca irrigación. Y cuando hay caídas y con la muñeca en flexión principalmente, o en extensión principalmente, puede lesionarse el escafoide y el escafoide es muy poco irrigado. Y cuesta que sane. Se necrosa. Hay que ponerle siempre un perno cuando se fractura. Aquí tenemos, a modo de ejemplo, vemos la arteria interósea anterior, la arteria interósea posterior, después llegan al carpo, dando un círculo arterial en el carpo para dar la irrigación de estos huesos y continúa hacia abajo dando origen a en el posterior las arterias metacarpa dorsales para después continuar hasta el dedo dando las arterias digitales, tanto a partir del arco palmar superficial y profundo como vasos que van por la región posterior y terminan anastomosándose alrededor del dedo, pero siempre en el caso del segundo, tercer y cuarto dedo y quinto dedo van a ser por lateral, mientras que en el pulgar va a ir por la región anterior el pulso. ¿A partir de qué arteria? De la radial. Acá más de lo mismo, vemos la arteria radial después de la arteria metacarpo dorsal y la arteria que va a dar la propia pulgar que va por anterior del pulgar. Y aquí, ya finalizando, tenemos un resumen. Este resumen lo pueden revisar en casa. Pueden ir viendo cómo de la arteria subclavia vamos pasando al axilar con su respectiva rama. Después la arteria braquial con su respectiva rama y anastomosis. Aquí tenemos la red articular del codo. Después llegamos a la altura del antebrazo, dando origen a la radial y al ulnar, la arteria interósea. Y damos la red dorsal del carpo y después terminamos formando los arcos palmares superficiales y profundos y cómo llega hasta los dedos. En todo lo que vimos anteriormente lo podemos después meditar en esta imagen que muestra principalmente la circulación completa del miembro superior.